Hola, buenas tardes o buenas noches. Les damos la bienvenida al seminario web de hoy que presentaremos, donde nos enfocaremos en muros y estructuras de retención. Mi nombre es Shadia Serrano y hoy seré su anfitriona. Conmigo está nuestro experto en seminarios web en español, Humberto Botero. Este seminario web se centrará en demostrar cómo incluir muros y estructuras de retención en su proyecto de RoadEdge. Demostraremos varios ejemplos de la librería virtual en el módulo Location. 5 de estos ejemplos de la librería virtual son una vía rural con barrera, relleno en roca, vía rural con muro en corte, vía rural con gaviones, y un nuevo componente de plantilla, un muro de suelo mecánicamente estabilizado. También lo conocemos como MSME, que por cierto, aún no está en la librería virtual, pero ustedes tienen la suerte de verlo por adelantado el día de hoy. Humberto hablará sobre todos estos componentes de muros y barreras utilizando un proyecto de diseño de vías que ya está configurado en el módulo Location. Si ustedes necesitan más información sobre cómo llegar hasta este punto, incluiremos algunos enlaces en la descripción del video en YouTube. O también los invitamos a unirse en vivo el próximo 19 de enero del año entrante, sí, del 2023, al seminario web en diseño vial a partir de datos LIDAR. Antes de darle la palabra a Humberto, quisiera recordarles algunas normas del seminario. Para aquellos que están viendo ahora mismo la sesión en vivo, recuerden que están silenciados, pero los invitamos a participar e interactuar con nosotros y hacer preguntas. Pueden hacerlo seleccionando el panel preguntas en la aplicación de escritorio o en el signo de interrogación en la versión web. Siempre mantendremos el anonimato de quienes nos hacen las preguntas, así que no tengan miedo y a preguntar. Para aquellos que están viendo el video ya publicado en nuestro canal de YouTube, no olviden presionar el botón de me gusta. Gracias. Y también déjenos sus preguntas como un comentario y les contestaremos a la mayor brevedad. Bueno, y con esta corta introducción quiero invitar a Humberto. Adelante, Humberto, la palabra es suya. Bueno, gracias, Chadia. Bueno, entonces, como lo mencionó Chadia, en el día de hoy vamos a partir de una superficie que ya está generada, fue generada a partir de una nube de puntos LiDAR o LIDAR, y tenemos un alineamiento que pretende cortar estas curvas que vemos acá, que son curvas pronunciadas en una vía existente, y además pretende disminuir, digamos, las áreas intervenidas. Y esto mediante el uso de estructuras de retención. Entonces vamos a aplicar primero un muro de retención en corte acá en esta área que estoy mostrando. Luego un componente de relleno en roca en este tramo en el lado derecho de la vía. Y por último, la nueva plantilla de muro mecánicamente estabilizado también al lado derecho en este último tramo que estoy señalando acá. Entonces, acá tenemos las vistas típicas del módulo de Location. La vista de planta la tenemos acá, la vista tridimensional, la vista de sección transversal. Vamos a usar la plantilla típica de vía rural, y acá tenemos la vista en perfil. Entonces, para este primer tramo vamos a insertar la plantilla de muro de retención en corte. Y lo que tenemos acá en la ventana tridimensional es simplemente que el terreno topo original está configurado de manera semitransparente. Entonces, para mirar más claramente, si le doy acá opciones 3D, elijo la superficie de topo y vamos a quitar. Y esta es la situación que tenemos
en el diseño. Esta sería la vía y la subrasante. Voy a volver a colocar el fondo semitransparente y vamos a iniciar a trabajar con el editor de plantillas. Todo el seminario de hoy va a estar basado en el editor de plantillas. Entonces vamos a trabajar con la plantilla rural estándar y lo primero que hacemos es que en vez de trabajar con la plantilla tipo, simplemente creamos una copia, le digo clic derecho, copiar, clic derecho de nuevo y pegar como nuevo. Y simplemente le voy a cambiar el nombre, lo voy a llamar muro en roca. Le digo aceptar y acá tenemos una copia exacta de la plantilla rural. El siguiente paso es venir acá al depósito virtual o librería virtual y elegir los componentes que vamos a usar hoy. Entonces vamos a usar los componentes de talud y los componentes de muros y barreras. Le digo seleccionar y acá los tengo. Entonces el componente que vamos a usar para el primer tramo está en muros y barreras y es este de acá. Acá lo tenemos, pero lo vamos a usar en corte. Se va a ver así aproximadamente. Simplemente le digo con el clic derecho copiar. Y simplemente lo pego en la plantilla. Pegar como nuevo a izquierda. Y acá lo tenemos. El siguiente paso es simplemente configurar los elementos del muro de retención. Entonces vamos acá, lo señalamos y en propiedades acá podemos configurar el espesor del muro, lo vamos a dejar en 30 centímetros, la altura la vamos a cambiar a 12 metros, de esta forma. Y este factor es define la relación entre esta distancia desde el muro hasta este punto y con relación a la altura del muro. Vamos a dejar en 0.5. Y por último, la pendiente la podemos hacer mucho más pronunciada. La vamos a hacer de un tercio a 1. De esta manera. Acá le digo aceptar y recalcular. Estamos apenas configurando la plantilla de sección transversal, todavía no ha sido asignada. Vamos a regresar acá y los siguientes pasos son opcionales y simplemente voy a configurar las pendientes acá de la base y de la subbase como verticales. Esta parte es totalmente opcional, la voy a hacer en la parte izquierda solamente, propiedades, y acá la voy a configurar como vertical. Acá la podemos ver y lo mismo con la de la subbase. Así va quedando configurado. Y vemos que acá esta cuneta la voy a quitar en este caso, es totalmente opcional también. La voy a quitar
al lado izquierdo, simplemente le digo eliminar y ya tenemos configurada nuestra primera plantilla. Le digo nuevamente aceptar, recalcular y la vamos a asignar. Entonces, esta área de acá corresponde a esta que estoy señalando acá y simplemente con colocar el mouse puedo saber aproximadamente la estación o la abscisa inicial y la final acá. Entonces en asignar por rango, la plantilla que acabamos de configurar ya debe aparecer en la lista de plantillas, digamos, disponibles. Acá la tengo y simplemente la voy a aplicar. Aquí la podría aplicar al lado izquierdo, pero como está totalmente asimétrica, es lo mismo aplicarla, digamos, a ambos lados. Entonces defino las estaciones más o menos de la 40 o abscisas a la 127. Acá le debo decir añadir y acá me aparece. Le digo aceptar y recalcular. Y acá podemos ver la estructura. Nuevamente voy a eliminar la superficie topo un momento para verla mejor. Acá tenemos la estructura con el material especial de relleno. Bueno, en el siguiente tramo vamos a usar un componente de relleno en roca para tener la posibilidad de disminuir esta pendiente o hacerla más abrupta y por lo tanto disminuir el área, digamos el área intervenida. Entonces volvemos al editor de plantillas y voy a repetir el proceso. Voy a copiar la rural, copiar, pegar como nuevo. Acá la tengo, le cambio el nombre, lo voy a llamar muro en roca. Le digo aceptar, acá está la copia y en este caso voy a usar un componente de taludes. Entonces acá están todos los taludes y voy a usar el componente número 9. Perdón, el número 19, que es este. Le digo copiar. Y pegar en la nueva plantilla. Acá es muy conveniente leer estas notas o descripciones y acá me dice explícitamente que debo agregarlo antes de todos los otros componentes. Entonces voy a la plantilla de muro en roca, le digo pegar a la izquierda y debo desplazarlo hacia arriba para colocarlo antes de todos los. Acá lo copié, disculpen, en la plantilla equivocada, lo voy a eliminar. Esta es la plantilla correcta, al lado izquierdo.
Esta me quedó con el mismo nombre, simplemente le voy a cambiar el nombre acá. Esta era muro en corte, para distinguirlas ambas. Bueno, acá tenemos la plantilla de muro en roca y vamos a configurarla. Entonces, lo primero que notamos es que la distancia horizontal no es correcta. Entonces vamos a sus propiedades. Voy a subirlo nuevamente y en propiedades vamos a empezar a configurarlo. Entonces, la primera es la distancia horizontal. La voy a dejar en 7.2 metros. Voy a agregarla nuevamente acá. Este es el componente copiar. Y pegar como nuevo a la izquierda. Bueno, acá lo tenemos. Tengo que colocarlo antes de todos los componentes. Lo desplazo hacia arriba. Y vamos a cambiar la distancia horizontal a 7.2. Y acá por alguna razón no está tomando el cambio. Vamos a aumentarla a 4 metros. No. Bueno, acá sí lo tomo por alguna razón. Lo voy a dejar con esta distancia y vamos también a configurar la distancia vertical. Para esto vamos a usar la propiedad de conexión de punto y vamos a definir el desplazamiento vertical en menos 0.75. Y acá lo tenemos. Vemos cómo se comporta ahora. Voy a tratar de cambiarle nuevamente la distancia horizontal. A 6.2 y a 7.2. Y esta era la intención, digamos, original. Le digo aceptar. Y acá también podemos eliminar ambas cunetas. Esta cuneta a la izquierda la elimino. Y también la cuneta a la derecha.
Ahora lo voy a copiar, pegar como nuevo a la derecha, en caso de que en algún sitio del alineamiento necesitáramos colocarlo a ambos lados. En este caso solamente necesitamos colocarlo al lado derecho, entonces cuando vamos a asignar la plantilla, lo vamos a asignar solamente, digamos, al lado derecho. Acá le digo aceptar, recalcular, y de la misma manera con el mouse vemos el rango de estaciones o abscisas en las que vamos a aplicar la nueva plantilla. Entonces, asignar por rango. Este es muro en roca y el nuevo rango sería de la estación 130 a la 250. Pero lo voy a aplicar solamente al lado derecho. Nuevamente de la 130 a la 250. Acá lo tenemos y vamos a recalcular. Y acá tenemos el muro. Vamos a disminuir la pendiente teniendo acá este nuevo material. Podemos hacer una pendiente mucho más pronunciada. Acá muro en roca. Es el componente del lado derecho, propiedades. Y vamos a ver cuál es la pendiente. Vamos a dejarla de 1 a 1. Recalcular. Y acá vemos cómo se disminuyó el área intervenida. Acá tenemos la sección transversal. Para el tercer tramo vamos a usar una plantilla nueva que todavía no ha sido publicada y es una plantilla que simula un muro mecánicamente estabilizado. Vamos al editor de plantilla nuevamente y en este caso no está todavía en la librería virtual, pero se podría recuperar, por ejemplo, del disco duro en este caso. Entonces, para esto le digo combinar y simplemente la tomo de acá del disco duro, la elijo y acá aparece. Esta plantilla es un poco más compleja e incluye, en este caso, se le añadió un componente de una barrera de seguridad. Acá tenemos las propiedades de la barrera. Es totalmente configurable. Sus dimensiones, este ancho, la altura de la barrera, el punto de inserción, etcétera. El componente nuevo, en este caso, es este. Simplemente vamos a ver algunas de sus propiedades. Tiene unos bloques en el paramento, un material acá de base, y lo interesante es que la base del muro se puede controlar.
Entonces vamos a cambiar algunas de las propiedades. La primera es que la elevación de la base del muro ya la tenemos fija con este valor 236 y este, este valor, que es una variable booleana o binaria, lo que me permite es tener una base fija, ya sea de 236 metros o otro datum que se tenga, o lo que permite es que simplemente siga el terreno. Entonces, en este ejemplo vamos a demostrar cómo podemos usar las propiedades de forzar parámetros para controlar la elevación de la base del muro y de esta forma evitar, digamos, rellenos innecesarios. Entonces vamos a ver algunas de las propiedades. Acá tenemos la altura de los bloques del paramento, el ancho no los vamos a modificar. Esta base del muro es totalmente configurable también y se puede discriminar el material de la que está hecho porque tiene un código propio de superficie, lo vamos a ver más adelante. Y este valor es uno de los más importantes, es una variable booleana con el que vamos a controlar la altura de la base del muro. Entonces, primero vamos a aplicar la plantilla, le digo aceptar, recalcular. Este proceso hay que hacerlo siempre antes de aplicar la plantilla para que la plantilla que se ha configurado aparezca en este menú. Si no se recalcula, la plantilla nueva no aparecería acá. Entonces acá la tenemos y la voy a asignar en el rango 275 a 327. Acá aparece, le digo aceptar. Y recalcular. Acá aparece el muro. Vamos a verlo acá con más detalle. Y acá necesitamos aumentar el número de puntos de reporte en este tramo, en el mismo tramo donde asignamos la plantilla, para ver los bloques con más claridad. Entonces esto lo hacemos en corredor, operaciones. Vamos a autogenerar puntos a intervalos fijos de 50 centímetros. Y le digo que desde la estación 275 a la 327. Le digo aceptar y vamos a ver la diferencia. Acá podemos ver los bloques del paramento con mucho mayor detalle. Bueno, el siguiente paso es opcional, pero es muy importante y es cómo controlamos la elevación de la base del muro para no tener, digamos, rellenos innecesarios. Entonces,
voy a devolver esta ventana acá. Y vamos a usar voy a ubicar acá. Acá tenemos la sección transversal y vamos a desplegar acá en perfil la base del muro. Para eso usamos los códigos de plantilla. Simplemente con el mouse uno puede ver cuáles son los códigos de cada punto. Y vamos a ver en las opciones de perfil, códigos de plantilla. Vamos a añadir el código, se llama LBL2. LBL2 a la derecha, acá lo voy a añadir. Voy a decir que sea azul, le digo aceptar. Acá está recalculando el rango. Y acá tenemos que la base del muro está siguiendo las irregularidades acá del terreno. Lo que queremos es forzarlo en esta área que es más o menos regular, de una elevación regular a una elevación fija. Y ya en esta parte queremos que haga esto, que siga la elevación del terreno para evitar, digamos, rellenos innecesarios. Entonces, para esto vamos a ir nuevamente al inicio, editor de plantillas. Vamos al componente propiedades y vamos a definir esta variable binaria o booleana. La vamos a definir como 1 para que toda la base del muro tome la elevación de 236. Le digo aceptar, recalcular. Y acá tenemos la base del muro totalmente horizontal a 236 metros. Pero como lo dije anteriormente, acá a partir de este punto más o menos, de esta abscisa, me interesa que ya el muro empiece a seguir la elevación del terreno. Entonces para esto vamos a usar el forzado de parámetros. Esto se hace en asignar por rango, forzado, y primero que todo debemos asignar el parámetro que vamos a intervenir o a cambiar. Se llama en este caso vamos a ver este es el nombre del parámetro a la derecha. Los parámetros existen tanto a derecha como izquierda cuando existen en la plantilla. Y simplemente le digo añadir. Y hasta la estación 310. Nuevamente las estaciones simplemente se saben acá de manera aproximada, o si uno ya tiene la estación a partir de un estudio de campo simplemente la puede usar. Entonces de la 310, o mejor dicho, hasta la 310 vamos a usar el valor predeterminado que lo cambiamos a 1. Los valores pueden ser solamente 1 y 0. Le digo aceptar. Y voy a añadir otro en el que le digo que a partir de la estación 310.1
utilizar el valor 0, que es el otro valor que puede tener la variable. Le digo aceptar. Y en la parte final va a tomar el valor 0 también, hasta el final del alineamiento. Acá le digo aceptar y recalcular. Y esto era exactamente lo que necesitábamos en esta área. La base del muro es constante, la elevación del muro es constante, y acá desde esta abscisa empieza a seguir la elevación del terreno. Vamos a ver nuevamente cómo está el diseño. Cuando quitamos el terreno. Entonces acá tenemos los tres casos: el muro en corte, el relleno en roca y por último el muro mecánicamente estabilizado. Voy a regresar acá el terreno semitransparente. Y todas estas, las superficies que se ven acá de diferentes colores, fueron configuradas previamente acá como superficies de corredor. Se les asigna un color y se asigna si son opacas o semitransparentes. Y estos códigos de las superficies, vamos a aceptar. Los códigos corresponden con los códigos que se ven acá en la plantilla. Acá lo podemos ver. Por ejemplo, la superficie de rodadura está definida como la superficie número 3, y así para cada uno de los elementos. Estos bloques se definen con la superficie 12, y si vamos a ver acá en el enrocado, se denomina superficie número 4, y así para cada una de las superficies. Esta es básicamente la presentación del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Sí, Humberto, tenemos unas preguntas. Primera pregunta, ¿es posible mostrar las cantidades de cada material, por ejemplo, para el relleno en roca? Sí, sí es posible. Entonces, como les decía anteriormente, en la sección transversal se definen unas superficies de sección transversal, valga la redundancia. Cada superficie está determinada por un código, superficie 1 en este caso. Acá la base de la superficie 2, subbase de la superficie 1, y acá tenemos el material en roca, está determinado como la superficie número 4. Entonces, si yo quiero contabilizar este material y por ejemplo otros del proyecto, como el de la subrasante, simplemente puedo usar la tabla de datos. Acá hemos visto que el material es la superficie 4, y simplemente opciones de datos, columnas. Acá ya tengo corte, relleno. Voy a quitar estas, remover acá, y voy a agregar
acá en volúmenes generales la superficie 4 que corresponde al material de rocas. Le digo aquí aceptar. Acá tenemos corte, relleno en subrasante y el volumen en roca. Le digo aceptar y acá defino los puntos de reporte. Generalmente se reporta a cada 20 metros. Y acá le digo que me totalice los volúmenes. Acá tenemos el reporte. Tenemos las abscisas o estaciones cada 20 metros, los volúmenes de subrasante de corte relleno y los volúmenes de roca. Obviamente solo se muestran, como es de esperar, en el tramo donde existe la plantilla. Y así para cada uno de los materiales. Si quisiera contabilizar, por ejemplo, miremos acá este material especial de relleno que va entre el talud y la pared, simplemente mostraría el volumen correspondiente a la superficie número 5. ¿Alguna otra pregunta, Shadia? Sí, la siguiente pregunta es, ¿cómo se pueden ver las estructuras en la vista de planta? En la vista de planta, acá tenemos la vista de planta y si queremos ver dónde están las estructuras, habría dos formas de hacerla. Una, le doy clic derecho, opciones de planta y esta opción de sombreado que es realmente poco utilizada, pero es bastante útil. Permite sombrear entre dos códigos de plantilla. Entonces voy a cancelar acá y vamos a ver un ejemplo de dos códigos de plantilla que nos podrían ser útiles. Vamos a regresar acá al muro estabilizado mecánicamente y vamos a ver los bloques del paramento, qué códigos de plantilla puedo usar para mostrar en qué sección del alineamiento horizontal existe el muro. Entonces, si yo me ubico acá, puedo ver un código TFIR y acá tenemos el otro código. Entonces, este par de códigos los puedo usar en la sección de planta, opciones de planta, sombreado, para sombrear entre un par de códigos. Entonces acá simplemente busco los códigos, este FIR, uno de ellos, es TFIR y el otro es TF6R. Voy a dejar este color, le digo aceptar. Y acá me está señalando que en esta parte existe el muro mecánicamente estabilizado. Hubiera podido elegir otros códigos, pero este es suficiente para visualizar en planta dónde estaría el muro. Y por ejemplo, vamos a ver acá, si me ubico acá en el segundo ejemplo,
Si yo quisiera ver la intersección del muro, de la base del muro con el terreno natural, por alguna razón me interesa ver esta intersección, simplemente vengo acá, que ese sería este punto, y veo qué código le corresponde. Es el código RFXR y simplemente clic derecho, opciones de planta. En este caso sería por código de plantillas y simplemente añadimos acá el código RFX a la derecha y le puedo cambiar el color y el tipo de línea. Y acá me está mostrando la intersección de la base del muro con el terreno. Esos serían dos casos haciendo uso del sombreado o simplemente del código de plantilla. ¿Alguna otra pregunta, Shadia? Humberto, sí, tenemos unas 3 preguntas más, pero creo que ya nos estamos quedando sin tiempo. Este seminario era de 45 minutos, así que a todas las personas quienes nos han escrito sus preguntas, les responderemos de forma personalizada a sus correos electrónicos. Humberto, muchísimas gracias por la presentación. No, muchas gracias por la atención. Perfecto, los invitamos a todos a registrarse a nuestro próximo seminario web en español. Será en obras transversales de drenaje el próximo 8 de diciembre. Ahora tenemos una nueva hora, nuevo horario, que son las 2 de la tarde, hora Vancouver. Así que bueno, tengan todos un excelente día y gracias por acompañarnos.